Bien. Bueno, este programa tiene una larga historia y es importante que la mencione rápidamente, porque todo este trabajo, en realidad esa foto la pongo siempre cuando empiezo a hablar. ¿Por qué? Porque ahí está una de mis hijas con un bebé. Ustedes saben que las abuelas somos babosas, con mi nieto, uno de mis nietos. El bebé tiene 3 meses y miren ustedes cómo está fijando sus ojitos y la atención en ese libro. Y de alguna manera, a través de esas lecturas diarias de varios textos, de varios cuentos, de varios libros, de mirar las ilustraciones, ese bebé ya está ingresando al proceso de alfabetización. Ese cerebro ya de alguna manera está dando un pasito hacia el ingreso al proceso de alfabetización, al aprendizaje de la lectura y la escritura. Por eso nosotros comenzamos en sala de 5, porque no todos los niños tienen esa estimulación en sus casas y precisamente la escuela tiene que recuperar todo ese trabajo que a lo mejor no se ha realizado en el hogar. Sí, y el programa es un programa realizado por un equipo. ¿Por qué? Porque los programas actuales son programas de desarrollo integral. ¿Qué significa? Que atienden al desarrollo de la oralidad, que atienden al desarrollo de las habilidades socioemocionales, que atienden a las habilidades cognitivas. Por supuesto, todo articulado para enseñar a leer y escribir. Por eso convocamos a un grupo de investigadores, de docentes, bueno, especialistas de distinto tipo, porque uno no puede saber todo. ¿No es cierto? Yo no puedo ser especialista en funciones ejecutivas y al mismo tiempo en lectura y escritura y al mismo tiempo en habilidades socioemocionales. Mi tema siempre ha sido la lectura y la escritura y la adquisición del lenguaje oral. Y queremos aprender focaliza exclusivamente en estos aspectos, en el desarrollo de la oralidad, que es fundamental para la lectura y la escritura, porque un chico que no puede comprender oralmente un texto, mucho menos lo va a comprender el texto cuando se lo presenten por escrito. Al mismo tiempo, si un chico no tiene capacidad de atención, es decir, capacidad cognitiva, tampoco va a poder aprender a leer y escribir. Es decir, tenemos que desarrollar atención, atención voluntaria y sostenida. Por eso el programa es de desarrollo integral para la alfabetización temprana. Y lo mismo sucede con las habilidades socioemocionales, bueno, temas que ustedes conocen muy bien porque saben que los chicos cada día tienen menor capacidad de atención. Esto es un tema que podemos tratar en otro momento. Entonces, hemos armado ese equipo. Estos son los antecedentes del programa. Yo hice las primeras investigaciones que se hicieron en español, además, sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectura en español, y comencé a trabajar a principios de la década del 80. A fines de la década del 80 elaboré un programa. El programa se llamaba Programa ECOS, Experiencias Comunicativas en Situaciones Variadas de Lectura y Escritura, y ese programa ECOS lo implementé. Esa fue mi tesis de doctorado. Lo implementé a pedido de una maestra de jardín me llamó, había leído el programa ECOS y me llamó y me pidió trabajar conmigo y que yo trabajara con ella e implementar el programa en una sala de 5 años, de chicos que provenían de un barrio marginado, la marginación urbana es muy dura, así que era una población de mucho riesgo, y ella sentía que sus chicos en primer grado no iban a aprender a leer y escribir. Entonces, que tenía que darles herramientas para facilitar el aprendizaje en primer grado. El objetivo no era que los chicos leyeran y escribieran a los 5 años, y sin embargo, a través del trabajo que hizo la docente, el trabajo que hicimos juntas, porque planificábamos juntas, yo estaba todo el día en el aula. Para mí fue una experiencia muy importante, porque una cosa es estar en el escritorio, en el laboratorio de un investigador, y otra cosa es el aula. Bueno, esos chicos a fin de año
más del 60%, el 70% escribía textos en forma convencional, no omitía letras, chicos de 5 años, y también habían aprendido ortografía. Y había un desfasaje con la lectura. No habían avanzado tanto en lectura. El objetivo era ver, darle los instrumentos, vuelvo a repetir, los instrumentos básicos. Trabajamos muchísimo oralidad y todo eso está publicado, ustedes lo pueden ver. Evaluamos a los chicos antes de la intervención y luego de la intervención. Para mí fue una gran sorpresa ver cómo esos chicos de 5 años, con todas las carencias que tenían lamentablemente, habían aprendido. Y no solo habían aprendido, eran otros chicos. Ingresaban a primer grado, los acompañamos a un primer grado y se acercaron al pizarrón y se pusieron a escribir y mostrarles a los chicos de la escuela de primer grado cómo escribían ellos. Es decir, el impacto emocional también que tiene el aprendizaje, cuando un chico siente que ha aprendido. A partir de esa primera investigación y cuando se conoció, empezaron a convocarme y a convocar al equipo que se fue ampliando y ampliamos el programa e hicimos un programa intercultural de alfabetización. ¿Por qué intercultural? Porque nos convocaron de las comunidades para trabajar en las comunidades collas, para las comunidades rurales de La Rioja, para las comunidades urbano marginadas del Gran Buenos Aires, y elaboramos material. Inclusive el último material, que no lo puedo leer porque no se toba, es un cuadernillo de actividades para el libro de Cintia, que es un libro escrito en lengua com. Bueno, yo realicé el libro de actividades que acompaña ese libro en lengua com. Es decir, hemos trabajado en muchas comunidades y a través de todos estos años, desde el principio de 1980, hemos ido ajustando el programa, hemos ido incorporando distintas acciones para que los resultados sean, bueno, para tener mejores resultados, para que el desempeño de los chicos avance en forma, sobre todo, más rápida y más lúdica, es decir, incorporar el aspecto lúdico. Ahora se habla mucho de gamificación, ¿no es cierto? Y es verdad, porque muchas de las actividades, como van a ver, e inclusive los materiales, son juegos, y sobre todo en los primeros pasos del aprendizaje. Entonces llegamos finalmente al programa Queremos Aprender, que como les dije antes, comprende todas las dimensiones del desarrollo infantil y elaboramos materiales. Klofki 1 para nivel inicial, se comienza a trabajar con Klofki 1 en nivel inicial y también con los cuadernillos de Klofkina para la práctica. Vamos a ver algo de los materiales muy rápidamente. Ya después veremos en detalle, como les dijo Magda, en Klofki 2, una vez que los chicos terminan con Klofki 1, que pueden llevarlo en general a primer grado, comienzan con Klofki 2. Klofki es un extraterrestre, nuestros protagonistas. ¿Por qué? Porque precisamente la gamificación implica darle un marco narrativo y de ficción y realizar las actividades en ese marco narrativo y de ficción. Es un extraterrestre que acompaña a los chicos a lo largo de todo su aprendizaje. Y Kloskina también es una niña extraterrestre, ya la vamos a ver, muy especial ella, que, bueno, los cuadernillos de Kloskina trabajan sobre todo sistema de escritura para consolidar los aprendizajes. Y hemos hecho también cuadernillos para enseñar comprensión y escritura de textos para consolidar esos aprendizajes en segundo ciclo, porque ¿qué es lo que sucede? No podemos abandonar a los chicos. Muy bien, nuestros chicos aprenden a leer y escribir en primer grado. Ahora, si en segundo grado, en tercero y demás no continuamos consolidando, ampliando y avanzando en esos conocimientos iniciales, en esas habilidades iniciales, se pierden. Por eso hemos elaborado material para todo el nivel primario y también tenemos un programa de fluidez lectora
que es un programa que se elaboró junto con Vanessa Demier, que es un programa de CONICET y que la empresa Globan está haciendo, porque es una aplicación que esperemos que este año tenerla, esa aplicación, que además es de uso gratuito y se va a distribuir, es decir, todos los que quieran utilizar esa aplicación para ganar fluidez, para obtener fluidez en la lectura, van a contar con ese material. Bueno, los ejes principales, como les dije, la oralidad es fundamental. ¿Qué significa la oralidad? Significa primero, primero, bueno, o al mismo tiempo, ampliar muchísimo el vocabulario. Los chicos tienen cada vez un vocabulario más reducido. Ampliar el vocabulario, profundizarlo. Todos los días tenemos que enseñar 3 o 4 palabras. No esperar que los chicos adivinen el significado de las palabras. Los chicos tenemos que enseñar qué significan las palabras y todos los días enseñarles varias palabras. Luego, lectura y escritura de palabras. ¿Qué significa? Dominar el sistema de escritura, desarrollar conciencia fonológica, poder entender que las palabras están formadas por sonidos. ¿Por qué? Porque las letras representan esos sonidos de las palabras. Y si los chicos no se dan cuenta que la palabra sol tiene 3 sonidos, no pueden relacionarlos con las letras. Y entonces, ¿qué pasa? Omiten letras o ponen cualquier letra. Entonces, la lectura y escritura de palabras implica el desarrollo de la conciencia fonológica y la enseñanza sistemática de las correspondencias y la práctica de lectura y escritura de palabras, porque si los chicos no pueden leer en forma rápida y precisa y escribir en forma rápida y precisa palabras, no pueden comprender textos y tampoco pueden escribir textos. Pero también tenemos que enseñar estrategias de comprensión. Y enseñamos estrategias de comprensión desde jardín, a través de la oralidad, a través de la situación que llamamos lectura dialógica. Los chicos ya desde jardín pueden aprender estrategias de comprensión y cuando han aprendido a comprender un texto oralmente, esas estrategias luego las van a utilizar para comprender los textos escritos una vez que hayan podido dominar y leer en forma rápida y precisa las palabras. Y lo mismo sucede con la producción escrita. Es decir, todo ese trabajo de la oralidad es fundamental para que los chicos puedan aprender a comprender textos escritos y a producir textos escritos, porque la escritura es lenguaje, es lenguaje. Entonces, usar los recursos lingüísticos, dominarlos, tanto para la oralidad como para la escritura, pero tenemos que reforzar la oralidad, que en general se ha abandonado bastante. Sí. Bueno, ¿qué hemos hecho? Lo que hacemos siempre es evaluar, hacer un diagnóstico de qué es lo que sucede con los chicos antes y después de la intervención. En esta intervención que estuvo a cargo de Magda, con una maestra realmente muy, muy comprometida y que aportó muchísimo al programa, porque los docentes, nosotros tomamos muchas de las actividades que los docentes recrean en el aula a partir de sugerencias que hacemos en el programa. Bueno, lo que hicimos fue, se les leyó un cuento a los chicos y se les pidió que lo recontaran. Y como ven, muchos de los chicos, la mayoría, no pudo recontarlo, no pudo recontar ese cuento. Es decir, lo había escuchado, había comprendido algo de lo que había escuchado, pero no pudo contarlo. Esto lo que nos muestra es un problema con la oralidad, no un problema, porque vamos a trabajar la oralidad y a fin de año el cambio fue muy importante. Al principio no pudieron o pudieron relatar algún evento y sin embargo a fin de año todos los chicos un relato pudieron producir un relato extenso recuperando toda la información.
y además pudieron comprender ese texto, porque también evaluamos producción y comprensión. Es decir, hubo un salto, una diferencia. Estadísticamente se dice que es una diferencia significativa. Es decir, yo lo que veo es un salto de un poco dominio de los recursos lingüísticos a un dominio muy avanzado. Entonces, un chico que puede producir este texto oralmente, también, si domina el sistema de escritura, si puede escribir palabras, va a poder escribir textos. Y eso es lo importante que comprendamos, que la oralidad es la base, es fundamental y vamos a trabajar, porque si a los chicos no les enseñamos a relatar, no les enseñamos a describir, no les enseñamos a exponer, a explicar, a argumentar, no lo van a aprender nunca. Y necesitan ese conocimiento en la oralidad y, por supuesto, también en los textos escritos para poder aprender y tener una trayectoria escolar sin dificultades. Tenemos que asegurar en los primeros grados que esa trayectoria puedan tenerla y no que abandonen o que continúen sin ningún tipo de aprendizaje. Un chico que no puede comprender un texto no puede aprender ninguna disciplina. Sí, bueno, cómo el docente, cómo capacitamos a los docentes para que los chicos aprendan todos estos géneros discursivos a través de la interacción. Acá tenemos un ejemplo de interacción, no sé si lo voy a poder explicar por el tiempo, pero la maestra interviene, retoma lo que dice el chico, le hace preguntas, lo amplía, lo expande, es decir, hay toda una línea de investigación, bueno, yo la realicé también, esa línea, que analiza las estrategias de interacción de los docentes en el aula y que propone las mejores estrategias. ¿Por qué? Porque una buena estrategia de interacción es una buena estrategia de enseñanza. Entonces, tenemos que enseñarle a los docentes a interactuar, a hacerle preguntas, comentarios, a andamiar, a modelar, a ayudar a los chicos a producir, en este caso, un relato de experiencia personal. Entonces, a través de este trabajo que se hace prácticamente todos los días, de trabajo con experiencias personales, por ejemplo, luego vemos el resultado de ese trabajo, cómo los chicos van avanzando y ganando autonomía en el relato de experiencias personales y cómo esas habilidades lingüísticas se reflejan después en su escritura. Bueno, acá Bueno, tenemos una explico acá. muestra. Sí, Hola. No, explico acá. Estas son muestras de la misma escuela de la que van a ver las muestras después. Es una escuela en la que yo en ese momento, que esta fue en el 2019, empezamos a trabajar con el programa en esa escuela y los chicos de tercero, cuarto, segundo, tercero, cuarto grado escribían de esta manera, ¿sí? Y ahora van a ver, les traje acá muestras, cómo escribían. Empezamos la intervención, como les dije, en 2019, solo en primer grado, y cómo terminaron escribiendo los chicos de primero, ¿sí? Eh, que aclaro, la mayoría de los chicos, todos los chicos aprendieron a leer y escribir, la mayoría de los chicos escribieron textos y los que no terminaron de lograr textos de esta extensión lo hicieron en segundo grado, pero todos lo logran. El tema, lo que le pasaba a esa escuela, como a muchas escuelas que ustedes saben, esta es una escuela pública de La Plata, es que no lograban que los chicos escribieran textos en toda la primaria. Y seguramente, y ya sabemos nosotros que si no lo escribían en primaria tampoco los iban a escribir en secundaria. Fíjense, bueno, esta es una producción ahora de 2023 porque la escuela continuó, trabajó después, bueno, en el 2020 vino la pandemia, igualmente seguimos trabajando virtualmente con los chicos, yo acompañaba a las maestras,
Les dimos también una guía a los padres, pero lo que logramos es que todos los chicos que se conectaban pudieran aprender a leer y escribir. Ninguno de los que se conectó dejó de aprender a leer y escribir. Los que no se conectaran, claro que no. No se conectaban, claro que no. Esto demuestra que si un chico no va a la escuela, no aprende, pero también demuestra que si la línea de enseñanza no es buena, como les mostré en el texto anterior, como lo que le pasaba a esta escuela, que por más que fueran a la escuela, los chicos tampoco aprendían, ¿sí? Y Ahora bueno, es interesante ver, y eso lo enseñó la maestra, cómo le ponen título, usan puntuación, la calidad y la legibilidad de la letra, también la ortografía, porque nosotros enseñamos ortografía desde un principio. Los chicos tienen que saber que hay palabras tramposas, nosotros las llamamos tramposas, para presentarles la ortografía como un desafío para que estén atentos. Bueno, y ahí, además, a través de una situación que se llama diario mural, la maestra escribe, el docente escribe a la vista de los chicos y les va señalando que comienza con mayúscula, que termina una idea y que hay que poner punto. ¿Qué es lo que nos muestran estas escrituras? Que los chicos a fin de primer grado pueden escribir textos. Pueden escribir textos con ortografía convencional, por supuesto algunas faltas, errores va a haber, pueden ponerle título, pueden usar puntuación. Es decir, que con una enseñanza adecuada se puede lograr que todos los chicos a fin de primer grado lean y escriban. Sí, bueno, bueno, son todos, me, me cuesta elegir porque me mandan, hay tantos que digo, no quiero dejar afuera ninguno, pero no puedo ponerles todos. Eh, Pero es interesante ver cómo ustedes podemos mostrarles muchísimos textos de este tipo y además los docentes que trabajan con nosotros en Mendoza, en San Luis, en las escuelas rurales donde también estamos trabajando, en Corrientes, nos envían fotos de las escrituras de los chicos, así que tenemos mucho material que muestra cómo avanzan los chicos cuando trabajamos en forma sistemática e intensiva. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Desarrollar conciencia fonológica, vamos a ver algunos juegos, enseñar las correspondencias, la práctica del trazado, tenemos que recuperar la práctica del trazado, hemos elaborado un cuadernillo que pueden imprimir libremente para comenzar a desarrollar motricidad fina, porque el trazado requiere del control de la motricidad fina, tener motricidad fina. Bueno, y hay las propuestas, al principio vamos a ver conciencia fonológica, después se introducen las letras, partimos de los sonidos e introducimos las letras, lo cual marca una importante diferencia con el método fónico tradicional. Esto lo vamos a ver en profundidad en las primeras reuniones que tengamos, la práctica del trazado y progresivamente van escribiendo y leyendo palabras. Y al mismo tiempo, bueno, estas son las actividades de conciencia fonológica que están en el videojuego. Ya les vamos a explicar muy bien cuáles son los principios que nos han, bueno, cómo se organiza el videojuego y por qué, porque tiene fuertes fundamentos la manera de elaborar este videojuego. Trabajamos desde la teoría de la motivación intrínseca, es decir, que el videojuego está pensado desde una teoría que ya tiene mucha evidencia empírica de cómo desarrollar motricidad, motivación, motivación, motivación. motivación, motivación en los chicos, de tal manera que el aprendizaje fluye, pero el docente tiene que estar siempre presente para hacer este trabajo. Es decir, hay juegos con sonidos para que los chicos desarrollen conciencia fonológica, tanto en Kloskina como en Kloski, pero Kloskina tiene mucha más práctica. No le tenemos que tener miedo a la palabra práctica. Se requiere práctica para aprender cualquier actividad. Un pianista practica 8 horas diarias.
No pretendemos eso de los chicos, pero sí recuperar la práctica. Y la práctica en actividades variadas, de tal manera que no sea, eh, bueno, no quiero decirlo en forma académica, que no aburra a los chicos de alguna manera. Sí, Bueno, acá les cuento yo un poquito, Ana. sí. Los chicos, ¿qué van a recibir los chicos con los que ustedes, bueno, los maestros van a trabajar y ustedes van a supervisar? Van a recibir los cuadernillos de Closquina, con todas las actividades que les estuve explicando un poco recién y que repetimos que las vamos a ver en profundidad en la semana intensiva de formación, y el juego virtual para usar en el aula con los chicos. Entonces, a medida que va enseñando los chicos van haciendo las diferentes actividades donde van aprendiendo a reconocer los sonidos de una palabra, a relacionarlos con la letra que corresponde, después a leer palabras y así, la maestra va jugando con los chicos al juego virtual y los chicos tienen diferentes oportunidades para jugar en el aula y esto los motiva muchísimo. Esto es lo más impresionante que vimos en el cambio de la actitud de los chicos cuando desarrollamos el juego. Tienen muchísimas ganas tanto de jugar con el juego como de hacer el cuadernillo, porque como es el mismo personaje que es Clospina, que la adoran, y que está en las aventuras del juego, y el cuadernillo se le va presentando, ven que los fondos son diferentes, está ambientado en las distintas actividades del cuadernillo en la misma ambientación que hay en los diferentes niveles del juego. Entonces el chico ve el avance tanto en el juego como en el cuadernillo. Y además tiene un marco narrativo, que Ana seguramente después lo va a mencionar, tiene un marco narrativo y un objetivo final que es el mismo en el juego que en el cuadernillo, que es volver a armar la nave de Closquina que se descompuso cuando ella llegó a la Tierra. Entonces, a medida que van aprendiendo más con el cuadernillo, van encontrando las partes de la nave para rearmarla, que en el cuadernillo se les presenta como un rompecabezas, y en el juego se le presenta con las características dinámicas de un juego virtual, se le va encontrando las diferentes partes y también las van armando. ¿Sí? Bueno, fíjense acá, les muestro un cachitín que tenemos tiempo, Ana, un pedacito del juego. Oveja, araña, olla. Bueno, entonces la conciencia fonológica, uno de los niveles de conciencia fonológica es que los chicos reconozcan el sonido inicial. Eso lo van a aprender con la maestra en el aula y en el juego va a haber diferentes juegos donde, bueno, en este caso tenía que tirar la monstruito, los elementos que empezaban con O y para el otro lado los que empezaban con A. Si se los tiraba bien, el monstruito pierde vidas y si no, perdía closquina. ¿Sí? Bueno, y este es otro, no se lo muestro porque si no, también, que ya cuando aprendió la correspondencia con la A, tiene que ir por los diferentes carriles y encontrar los elementos que empiezan con A, y si no choca. Bueno, la verdad que es muy divertido el juego y a los chicos los atrae muchísimo. Te dejo, Bueno, Ana. bueno, como dijimos, la práctica del trazado, esto lo tomé de un material que está en uso actualmente en Canadá, que lo que hacen es trabajar primero los rasgos básicos de la letra. Entonces, son 7 rasgos básicos de los que se derivan todas las letras. Entonces, primero trabajan los rasgos básicos y luego, entonces, los chicos ya dominan los rasgos básicos y les resulta mucho más fácil escribir las letras, trazar las letras. Y antes de la incorporación de la letra escrita, para que los chicos la escriban, se vuelven a practicar estos trazos básicos.
y practican, en este caso, están practicando el enlace entre una letra y otra, que es lo que les cuesta más. Bueno, actividades de lectura, los chicos tienen que leer las palabras, ver el objeto, ¿no es cierto? Identificar la palabra y cortar el cable para que la bomba no explote. Bueno, en distintas actividades y juegos. Todos estos juegos están en el videojuego y también están en el cuadernillo. El videojuego trabaja es decir, presenta actividades de lectura para enseñar lectura y en el cuadernillo se trabaja escritura y lectura, porque era Contale esto del difícil. marco, contale esto del marco narrativo, Ana. Bueno, el marco narrativo, precisamente la teoría de la motivación intrínseca dice que para que motivar a los chicos y no tener que empujarlos, empujarlos para que hagan las actividades, estas tienen que estar inmersas en un marco narrativo. ¿Qué es un marco narrativo? Es una narración, un cuento. Ploskina viene a la Tierra y vive aventuras en la Tierra. Vive una aventura en el campo, después vive una aventura en la selva con los monos, vive una aventura en una cueva, en una casa abandonada. Entonces, el llevar la actividad a un plano de ficción, porque las aventuras nos llevan a un plano de ficción, ¿no es cierto? Son cuentos, episodios de una novela, genera en los chicos mucho interés por el material y por realizar las actividades. De ahí la motivación intrínseca. Es decir, la motivación la genera la protagonista o el protagonista que interactúa con los chicos. Es muy interesante y se han hecho estudios muy interesantes en el marco de la motivación intrínseca sobre cómo realizar estos materiales para la primera infancia, ¿no es cierto? Para que los chicos se sientan, bueno, los atraiga y quieran realizar las actividades y quieran realizar prácticas. Bueno, en este caso también tienen que leer palabras, pero primero tienen que ver las ilustraciones y luego leen todas las palabras para ver cuál coincide. Pero en el videojuego todos estos elementos se mueven, tienen una dinámica. Y estamos siempre, en este caso están en un desierto, porque Closkina vivió un episodio, una aventura en un desierto. Sí. Bueno, y también Cloquina incorpora textos, vamos avanzando, ¿no es cierto? La progresión en dificultad es fundamental. Si nos equivocamos con la progresión en dificultad y saltamos de una actividad fácil a una muy difícil, los chicos no pueden aprender. Es decir, la progresión está muy estudiada y es lo que más nos costó con Magda realizar, ir pasito a pasito, porque precisamente la progresión es lo que les da a los chicos sentimiento de autonomía. Autonomía, ¿por qué? Porque no los hacemos saltar de una actividad muy difícil, muy fácil a una muy difícil, sino que vamos pasito a pasito. Entonces se van incorporando también textos y que tratamos siempre de buscar algo que los atraiga porque es divertido, porque es novedoso. Los textos de Closquina son muy lindos, muy lindos. Bueno, entonces oraciones breves y luego textos. Bueno, este es un juego también, lo que les decía Ana y lo que les dije yo recién. Ya cuando ellos pueden empezar a leer, o sea, ya se les enseñó suficientes sonidos con sus correspondencias que se pueden combinar, en el juego también van a aparecer propuestas donde ellos tengan que leer y tengan un desafío lúdico. En este caso es que tienen que lograr leer y unir con el dibujo antes de que la pantalla se llene de agua. Y los Bien. chicos ganan fluidez
porque se Claro. apuran a leer, tienen un desafío muy grande y hay que verlo cómo rápidamente van logrando esa rapidez y precisión en la lectura de palabras. Bien. Acá pusimos el mismo ejemplo, Ana, tal Claro, ¿por vez. qué? Porque el tema se evaluó también comprensión y lo que se observó es que no solo tenía dificultades para poder recontar el cuento, que es una medida, eh, un instrumento para evaluar desempeño lingüístico, que está muy estudiado, el recontar un cuento que han escuchado, sino también que tenían dificultades para comprender, ¿no es cierto? Es decir, que evaluamos antes de la intervención qué nivel tenían de comprensión oral, porque por supuesto no leían ni escribían, no íbamos a evaluar comprensión escrita, pero a fin de año sí evaluamos comprensión de textos escritos. Bueno, acá es la producción que ya vimos y a fin de año les dimos a los chicos un texto breve, ahí ven el texto, y los chicos, y preguntas de comprensión, y los chicos tenían que leer solos el texto, leer solos las preguntas de comprensión y contestarlas por escrito. Es decir, que era un desafío muy grande, porque no era una prueba de comprensión que contestaban oralmente la pregunta, no, está involucrada también la escritura en esta manera de evaluar comprensión. Y lo que observamos es que los chicos podían leer textos breves y comprenderlos, ya en primer grado. Y esto es muy interesante, cuando se incorporó Kloskina, es decir, trabajamos con Kloski, pero luego evaluamos también qué diferencia había cuando incorporábamos también Kloskina. ¿Por qué? Porque Kloskina, les vuelvo a repetir, incorpora más práctica, más práctica, más práctica, más trabajo con conciencia fonológica, con aprendizaje de correspondencias, con la lectura rápida y la escritura de palabras. Y pudieron leer un texto más extenso, en realidad en el mismo texto, pero completo, porque la primera vez que evaluamos lo acortamos. Y responder a fin de primer grado 5 preguntas de comprensión por escrito. Es decir, es un avance muy importante, que a fin de primer grado puedan leer solos un texto y contestar 5 preguntas de comprensión por escrito. Y la mayor parte, más del 80% de los chicos pudieron hacerlo. Es decir, que no fue uno o dos. Todo esto está evaluado y estamos en proceso de publicar todos estos datos, porque se tomaron muchas pruebas. Bueno, ¿cómo es la intervención para que los chicos enseñarles a comprender textos? Utilizamos una estrategia que no la inventamos, siempre digo lo mismo, ¿no es cierto? En el mundo ya se sabe cómo tenemos que enseñar a leer y escribir y a comprender textos. Yo he trabajado, he hecho investigación sobre comprensión de textos en chicos, y bueno, y lo que utilizamos es una estrategia llamada lectura dialógica, tiene todo un trabajo antes de la lectura para que los chicos conozcan el vocabulario nuevo que va a introducir el texto, porque si los chicos no lo conocen, no pueden comprender el texto y entonces se pierden. Y además, en general, se pierden si el texto es muy extenso. Por eso, durante la lectura se hacen pausas para retomar lo que los chicos, lo que ya se dijo, hacer preguntas, que los chicos participen, es decir, se genera un intercambio entre el texto y los chicos, guiado ese intercambio por el docente y andamiado por el docente. Entonces, si tienen que hacer una inferencia, los chicos les cuesta muchísimo hacer una inferencia, en esa pausa el docente hace la inferencia junto con los chicos. Es decir, va interviniendo en el proceso a medida que el proceso sucede. Esto es muy importante entenderlo. Comprensión es un proceso de construcción del significado del texto, de ir representando los elementos que aparecen en el texto. Entonces, si
intervenimos al final de la lectura, no estamos acompañando el proceso de comprensión y enseñando ese proceso. Y se hicieron investigaciones que mostraron que los chicos, cuando no se hacían interrupciones en la lectura, no comprendían el texto de la misma manera que cuando se hacían estas pausas breves para retomar y para que los chicos piensen sobre la información del texto, la vuelvan a recuperar, la vuelvan a activar, de tal manera que al reactivar esa información del primer fragmento puedan seguir relacionando esa primera información con la información del texto que sigue a continuación. Es toda una estrategia muy trabajada y muy investigada de cómo realizar una lectura dialógica para que los chicos luego, como ustedes vieron, puedan leer solos en forma autónoma un texto y contestar preguntas de comprensión. Ahí lo que nos muestra es dónde sugerimos hacer las pausas y qué información recuperar, porque hay que recuperar la información más importante y ir relacionando la información. Porque para los chicos es un esfuerzo cognitivo muy grande tener que ir manteniendo la información activada en su memoria y relacionar la información que proviene del texto con la información anterior, para formar esa representación que es el significado del texto. Ya lo vamos a ver bien en detalle y analizar cómo son estas intervenciones para que ustedes vean cómo focalizan en los elementos, en la información más importante, en la causalidad, porque la narrativa es una promotora del desarrollo del razonamiento causal si la trabajamos de esta manera. En el caso de ustedes en Chubut, todas las escuelas van a recibir para la biblioteca un libro con todos estos textos que los chicos los van a poder tener en el aula, tanto los de primero a tercer grado en la escuela primaria y otros textos para los chicos de inicial, y la maestra va a tener una guía donde va a tener desarrollados todos los textos de esta manera, en forma de lectura dialógica. Nosotros le vamos a enseñar al maestro qué hay que hacer cuando se trabaja con los alumnos con lectura dialógica, pero además ella se va a apoyar en una guía, porque estos procesos, el de comprensión, el de producción, son muy difíciles, tanto de aprender para el chico como de enseñar para el maestro, sobre todo si viene de hace años que por ahí que seguramente no lo trabaja de esta manera. Entonces va a tener todo el material para poder apoyarse en eso. Bueno, y después de leer lo que se sugiere, y además lo que muestran las investigaciones, que es muy importante recontar, hacer que los chicos entre todos recuenten el cuento o el texto expositivo que se ha leído. Esa instancia es fundamental porque tienen una referencia, que es el cuento, y sobre esa referencia hablan, utilizan las nuevas palabras que aprendieron en ese cuento y aprenden lenguaje, aprenden a relatar, teniendo una referencia, no inventan un cuento. Porque para inventar un cuento tienen que haber participado de miles de situaciones de lectura de cuentos. Y cuando ya dominan el género narrativo, sí podemos pedirles que inventen un cuento, ¿no es cierto? Ayudándolos con la organización. Entonces, en la primera lectura, algunas preguntas, algún intercambio. Y en una segunda lectura ya se les pide que reconstruyan entre todos el cuento. Bueno, acá tenemos otro. Otro ejemplo de la misma escuela, que esta era en cuarto grado, que se les pidió que narraran un cuento y, bueno, pudieron escribir así. Pudo escribir así la niña.
y este es un relato de experiencia personal de primer grado, agosto de primer grado. Siempre lo mostramos porque es un orgullo mío sobre todo que, bueno, fue, si bien la acompañó Aña hace un montón de años, recién en el 2019 tuve la oportunidad de poder acompañar a un maestro en la implementación de este programa en la escuela y poder observar mucho lo que sucedía. Conocí muchísimo a los niños, así que obviamente los amé. Y bueno, y Morena en agosto del primer grado pudo escribir un texto como este, que bueno, ahora Ana les va a contar cómo es la intervención, ¿no? Bueno, la intervención Bueno, porque la contaste precisamente, hace un rato. Sí. sí, es precisamente trabajar, sí, la siguiente, con la siguiente se ve. Ah, Partimos de modelos, bueno, hay dos aspectos que quiero señalar en este caso. Partimos de proporcionarles un modelo de experiencia personal. Hemos incorporado el material, por eso es intercultural nuestro material, experiencias de los chicos de todo el país. ¿Por qué? Porque al hacer esos trabajos que hicimos, esos primeros materiales para las comunidades, para distintas comunidades del país, eh, grabábamos a los chicos contando experiencias. Y además lo que incorporamos son las lenguas, las distintas lenguas que se hablan en el país. Acá, por ejemplo, aparece Ramona de Corrientes que dice algo en guaraní. Entonces, la maestra hace una lectura dialógica de la experiencia personal y después los chicos, un chico o dos por vez, por día, cuenta alguna experiencia personal, algo que le ha sucedido y el docente organiza esa experiencia personal para que para que la experiencia personal completa, esté relatada de forma completa y coherente, porque los chicos tienden todos a decir el resumen de la experiencia. Un día me caí, yo me lastimé la pierna, bla, 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 pero nada más. Y no podemos quedarnos en esa línea, en esa oración, sino que tenemos que promover el relato completo. Entonces, los chicos producen relatos completos, uno o dos habla y los otros escuchan y hacen preguntas sobre la información que puede no haber proporcionado el chico, y luego en el diario mural, el docente escribe la experiencia personal que uno de los chicos ha contado. Y todos participan, porque todos escucharon la experiencia personal. Entonces todos participan del dictado de esa experiencia personal. Y al mismo tiempo van viendo cómo escribe el docente. El docente les dice, bueno, ¿qué título le vamos a poner? Ya habla en términos hasta técnicos, el título. El título es el resumen de la experiencia. Y va señalando que la oración empieza con mayúscula, que los puntos, ¿cómo pudieron los chicos Morena en pocos meses escribir ese texto con mayúscula y con puntos? Morena, cuando empezó el año y cuando hicimos la evaluación inicial, no solo en la oralidad, sino en conocimiento de las correspondencias, en escritura y lectura de palabras, apenas escribía mamá y papá. Y sin embargo, en agosto pudo escribir un texto, pero fue un trabajo constante del docente de escribir junto con los chicos, es decir, los chicos dictaban, el docente escribía y así aprendían a organizar la información, aprendían la direccionalidad de la escritura y oralmente ya sabían producir experiencias personales. Este es uno de los apartados del programa. Sí. Bueno, lo que les decía antes, ahí hay un diario mural, y el diario mural además les plantea el objetivo comunicativo de la escritura. ¿Por qué hacemos un diario mural? Porque queremos compartir con el resto de la escuela, con los padres, las experiencias, lo que les sucede a los chicos de esta clase, ¿no es cierto? Entonces, el diario mural queda y siempre se invita a alguien de la escuela o algún padre a ingresar al aula y leer esa experiencia. Es decir, se plantea ya con un objetivo comunicativo.
Bueno, llegamos al final rápidamente del programa. Siempre presentamos, bueno, a mí me gusta muchísimo esta representación de que además no se ve el texto, que representa un proverbio africano que dice, se necesita, el proverbio es una tribu, se necesita a todos los de una tribu, a toda la tribu, para educar a un niño. ¿Qué significa? Los chicos están en el centro de este sistema. Luego, en un segundo orden, están los padres y luego está toda la comunidad en docente y ahí en el cielo, no es un chiste, tenemos a los responsables del gobierno que tienen que todos alinearse en cuanto al objetivo de que todos nuestros chicos aprendan a leer y escribir en primer grado, porque nuestra escuela pública, laica y gratuita obtuvo siempre ese resultado. Todos nuestros chicos, al menos los de mi generación y los de ustedes también, todos aprendíamos a leer y escribir en primer grado. Y eso es lo que tenemos que recuperar, la calidad de la enseñanza en la escuela pública para que todos los chicos aprendan. Entonces todos tenemos que alinearnos con respecto a ese objetivo, compartir ese objetivo y realizar todas las acciones necesarias para lograrlo. Bueno, gracias, Bueno, Ana. Te apuré mucho, ahora voy a pero tomar 3 litros de agua, no se aplican, para recuperarme de esta carrera. Bueno.